estamos volviendo al a Romanos, al siglo primero. Entender qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Así que por eso la importancia y la trascendencia de esta gran epístola que escribió el apóstol Pablo. El bosquejo se los he dado varias veces, lo he repetido, una introducción, después viene el gran tema, la ira de Dios, capítulo 1, versículo 18 al 3:20, después la gracia de Dios, capítulo 3, versículo 21 hasta el 8:39, quiere decir que el mensaje del capítulo 4 está dentro del gran tema de la gracia de Dios. Digan conmigo, la gracia de Dios. Wow, glorioso, que el Señor nos revele su gracia. Y luego viene el plan de Dios, el gran tema del plan de Dios, capítulo 9 al 11, la voluntad de Dios, capítulo 12 hasta el 15-13, versículo 13, y luego la despedida y saludos finales del capítulo 15-14 hasta el 16, al final del 16. Pero hoy nos toca ver Romanos, y nuestro tema para ahora es justos y herederos por la fe. Este capítulo 4 nos ilustra el gran tema bíblico de la fe como el único medio de justificación. La fe como el único medio de justificación. Ese tema revolucionó totalmente la iglesia en el siglo XVI. Quiera Dios que también hoy lo revolucione. Romanos capítulo 4, pero antes de ver capítulo 4 quiero que lean conmigo 3:28. Por favor vean esta declaración resumida que hace el apóstol Pablo para entrar al capítulo 4 a la ilustración. 3:28, en voz alta, hermanos, si lo pueden leer conmigo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Una vez más, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Martín Lutero, quien tradujo al alemán el Nuevo Testamento, cuando leyó este versículo, le puso así: concluimos pues que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. Algunos lo criticaron porque le había puesto la palabra solo por la fe. Pero es que ese es el sentido. Es como decir, solo la fe puede justificar al hombre. Las obras son manifestación de esa fe, pero solo la fe justifica al pecador. La pregunta entonces que surge es: ¿por qué Pablo se detiene tanto en la justificación por la fe? ¿Por qué hablar tanto de esto? Desde el capítulo 3 hasta el 5 habla de la justificación y la justicia de Dios. ¿Por qué hablar tanto de esto? Bueno, porque es fundamental para el crecimiento y maduración cristianos. Es fundamental. Un creyente que no haya experimentado la justificación por la fe, no va a crecer. Va a ser un creyente inestable, un infante, un creyente que repite años, que no pasa del primero, que repite el primero y luego va al siguiente año pero vuelve al primero. Se necesita como fundamento el comprender, el vivir, el recibir la iluminación del Espíritu Santo, la revelación de lo que es la justificación por la fe. Entonces, vamos ahora preguntándonos al capítulo 4, ¿cómo justifica Dios al pecador? ¿Cómo justifica Dios al pecador? Romanos 1, vamos a ver, según su bosquejo hay 3 números romanos, pero solo veremos el 1 este día domingo. Romanos 1 dice: Dios nos justifica por las obras. Y luego dice el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Será el próximo domingo, si Dios permite, que veamos los otros números, Romanos 2 y 3. Pero por ahora nos quedamos ahí. Dios no justifica por las obras. Y veamos ahora el ejemplo de Abraham. Versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Aquí comienza con una pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, quien es el padre de nosotros según la carne? Pablo cita a Abraham en este punto, hermanos, este punto de la epístola
de que está haciendo una transición de la ira de Dios hacia la justicia de Dios, y establece él y pone como ilustración de la conclusión que ha dicho: el hombre justificado por la fe y no por las obras de la ley. Entonces él pone como ejemplo a Abraham. Y la pregunta es: ¿por qué pone como ejemplo a Abraham? Bueno, había una comunidad de creyentes judíos que valoraban, tenían en alta estima a Abraham. Abraham, el fundador de la nación de Israel. Abraham, alguien que era como un ejemplo continuo. Pero Pablo sabe que los judíos se han ido de lado, porque están creyendo que Abraham fue justificado y fue usado por Dios por haber cumplido la ley, por haber sido justo él, por haber hecho obras justas. Entonces Dios le tomó en cuenta eso y lo ha usado de esa manera. Pablo sabe eso. Piensan que Abraham estaba sujeto a la ley y ponen en más alto el pacto con Moisés que el pacto con Abraham. En lugar de que Abraham sea la fuente y el que de donde nace, ahora resulta que Moisés para ellos, para los judíos, era más importante que el mismo Abraham en la práctica de su propia religiosidad. Entonces Pablo va a utilizar en todo el capítulo 4 la vida de Abraham como ejemplo. Y digo, esta mañana solo veremos los primeros 8 versículos. Entonces es importante que veamos por qué Abraham, qué nos enseña Abraham y qué halló Abraham. Es la pregunta: ¿qué halló Abraham? La pregunta es: ¿qué halló Abraham en su experiencia? Está diciendo: ¿qué halló Abraham en su experiencia de fe al conocer al Dios que se reveló en su caminata espiritual? ¿Qué halló Abraham? Génesis 12 dice que él salió de Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre impío, era un hombre idólatra, era un hombre que no conocía a Dios, y salió de Ur de los Caldeos porque Dios le habló y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham caminando sin saber a dónde iba, y él salió a caminar guiado por Dios, guiado por Dios. ¿Qué halló Abraham cuando llegó el momento cuando él dijo: Señor Jehová, yo no sé, yo no tengo hijo, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar un hijo. ¿Y en qué voy a conocer? Le digo: voy a hacer pacto contigo. Y Abraham casi se duerme, adormitado. Tuvo una visión y vio una antorcha que caminaba en medio de los animales que había partido, reconociendo que Dios estaba haciendo pacto con él. ¿Qué halló Abraham? En el capítulo 15 de Génesis, cuando él dice, la escritura dice de él, y lo veremos más adelante, que creyó a Jehová. ¿Qué encontró Abraham en su caminata espiritual? Cuando tuvo que ir a dedicar a su hijo, al único, al del corazón, al del amor, el que había esperado por años, y Dios se lo pide, lo tiene que ir a dedicar. ¿Qué halló Abraham? Bueno, veamos algo de lo que halló Abraham. En primer lugar, letra A: no hay jactancia en la fe. No hay jactancia en la fe. Romanos 4:2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Versículo 2: pero no para con Dios. No para con Dios. Justificado por obras, dice Pablo, si es que fue así, tendría de qué gloriarse. Pero la justificación por obras, dice Pablo, está diciendo aquí, debe ser rechazada. ¿Por qué? Porque delante de los hombres podemos hasta enorgullecernos, falseando la realidad, aparentando. Pero si lo ponemos delante de Dios, entonces esto es imposible. Delante de Dios nunca cumplimos la medida que Él ha puesto. No cumplimos la medida. Porque Dios no solamente mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y por lo tanto, delante de los hombres podemos decir: qué buena persona. Hasta podemos darles títulos honoríficos y podemos también darles diplomas de logros y todo lo que sea. Pero Dios